Hola amigos y amigas, muy buen día y bienvenidos a otro video acá en el canal. En esta ocasión, para comentar acerca de un tema que tenemos la costumbre de cuando en cuando ver, escuchar por ahí. Cuando vemos, por ejemplo, en publicaciones, en redes, en videos, afirmaciones como las del título de este video. Leo es egocéntrico, Virgo es obsesivo, Escorpio es vengativo, a Capricornio solo le interesa el dinero, Piscis es un cuelgue, etcétera. Y pocas veces hacemos algo que es muy necesario hacer en cualquier estudio, si uno quiere ir a fondo, claro, no quedarse solo en la superficie. Y en eso el estudio de la astrología no es la excepción. ¿Qué cosa es esa que hacemos pocas veces? Pararnos a observar más detenidamente qué es lo que estamos diciendo cuando decimos algo, o sea, lo que se llaman los supuestos tácitos. ¿Qué es lo que asumimos detrás de lo que decimos, de lo que afirmamos? Cuando afirmamos estas cosas, por ejemplo, que Acuario es loco, que Libra es indeciso, ¿qué estamos asumiendo detrás de estas afirmaciones? Bueno, fíjense que estamos diciendo que lo que llamamos signos, Acuario, Libra, Aries, Cáncer, Sagitario, etcétera, son básicamente como personas. Los estamos personalizando cuando decimos estas cosas. Estamos afirmando además que esos signos tienen virtudes, o en este caso defectos, o características muy específicas y que los definen siempre de la misma manera. Pero estas características corresponden más bien a actitudes que nosotros atribuiríamos a una persona determinada, a alguien indeciso, loco, vengativo, interesado, etcétera, etcétera. Y aquí está el punto de lo que considero es una gran confusión que hemos de tener en cuenta cuando abordamos la astrología, que es el tratar a los signos como personas a las que se les atribuye de forma más o menos tajante algunas características. Esta cosa de personalizar a los signos. Obviamente esto viene de cuando empezamos con la astrología y conocemos personas y les queremos adivinar el signo solar, como en esa época todavía pensamos que el signo solar es el único que existe. Entonces decimos típicamente solo por lo que vemos, esta se la pasa comiendo, le gusta el disfrute, debe ser Tauro. No sé, cosas de este estilo. De ahí generalmente viene este tipo de cosas que todos partimos por ahí haciéndolas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hay que tener en cuenta que una vez que nosotros profundizamos en el estudio, nos damos cuenta de que acá se arma una confusión. ¿Por qué? Bueno, porque estamos mezclando cosas de ámbitos distintos y a esto es a lo que quería llegar. Podríamos decir que energéticamente un signo es como una cierta faceta que se orienta a una cierta función, como si se tratase de un momento energético con una impronta determinada, pero que sin embargo tiene infinitas formas potenciales de desplegarse y desenvolverse en el plano de la vida cotidiana, digamos. Esto lo podemos ver cuando estudiamos la rueda zodiacal de procesos, que es la rueda de los 12 signos, en donde cada signo es un momento, tiene una impronta determinada, una función, digámoslo así, dentro de esa rueda. Por ejemplo, la rueda inicia en Aries. Aries es el momento de inicio, por lo que la función Aries, el momento Aries se orientará a iniciar cosas, a tomar la iniciativa, a ir a la cabeza, a hacer un movimiento activo. Todo esto con una impronta específica. Sabemos que es un signo de fuego, cardinal, etc. Luego del momento Aries viene el siguiente momento, que es Tauro. Esa es la fase Tauro del proceso, en donde esa energía que en Aries estaba boom, así de golpe, digamos muy activa, muy movida, ahora empieza a entrar en un carril más bien de inercia. Se sigue la inercia y esa inercia se tiende a estabilizar, se ralentiza un poco, se va haciendo cuerpo, se va asentando. De ahí que la función Tauro tenga que ver con estas cosas. Y de ahí podemos entender mejor su impronta. Cuando luego hablamos de planetas en Tauro, hablamos de casas donde está el signo Tauro, etcétera, etcétera. A continuación en la rueda tenemos el momento Géminis. La función Géminis, que es como si fuese una regadera. O sea, es como que diversifica la energía. Tal como en la regadera cuando le entra un chorro de agua y luego cuando sale por la boquilla sale por distintos agujeros que tiran el agua en distintas direcciones. Se va diversificando. Entonces Géminis luego va a buscar relaciones entre esa diversificación que va generando. Por ahí va la función del signo, digámoslo así, el propósito. Luego viene el siguiente momento, que es el momento Cáncer, o sea, todo un proceso que empezó en Aries, siguió en Tauro, Géminis, Cáncer y así, hasta terminar en Piscis, hasta que nuevamente, pero no de forma idéntica, vuelva a pasar a Aries. Entonces esto es esencial tenerlo en cuenta antes de
hablar de características. Por eso, lo importante acá es comprender la función del signo, su propósito esencial, a qué apunta. Porque eso me va a hacer entenderlo mucho mejor que solo leyendo cualidades sueltas, como las que encontramos en todos los libros, en todos los cursos, que está bien, pero hay que tener esto en cuenta. Me va a hacer entenderlo, si veo lo esencial, voy a entenderlo mucho mejor que solo leyendo esas cualidades sueltas que le atribuimos ¿a quién? A las personas. Porque eso viene después y pasando por nuestro psiquismo mediante. O sea, es la forma en que nuestro psiquismo asimila, reacciona, procesa, pone en movimiento esto. Decir, por ejemplo, que Géminis es disperso, no es tanto el signo en sí como una posible respuesta de nuestro psiquismo ante lo que la función o propósito de este signo representa. ¿Se entiende? Por esto es que en el curso lo primero que hacemos antes de dar características de cada signo es comprender esa función, ese propósito de cada signo en la rueda zodiacal de procesos. Y una vez asimilado esto, ya empezamos a hablar de facetas y de potenciales manifestaciones en el caso de seres humanos y de nuestro psiquismo. Porque de ahí es finalmente que nosotros vivimos esto que llamamos signos. Por lo tanto, no olvidemos que la función de un signo va a pasar por todos los filtros de nuestra psique como seres humanos, si estamos hablando de cartas natales, y esa psique puede reaccionar o actuar de muchas maneras distintas a lo que representa el signo. Porque al final la astrología nos habla de psiquismo, los astros están también dentro, no solo afuera. Y dentro de estas reacciones encontramos las características que mencionamos a la hora de describir un signo. Y decimos cosas entonces como que Aries puede ser impulsivo, impaciente, provocador, pionero, con iniciativa, que va por lo que quiere, a veces invasivo, etcétera, etcétera. Pero esto puede tener 1001 manifestaciones y va a variar caso a caso. La psique de la persona podría interpretar Aries, podría ejecutar Aries, digámoslo así, como un ímpetu que llamaríamos agresivo, por ejemplo, en ciertas ocasiones. Pero esto no tiene necesariamente que ser así, ni quiere decir que alguien con una carta con un Aries o un Marte destacado sea un matón pandillero, por ejemplo. Obviamente que no. Además, debemos de mencionar que hay muchos factores que van a incidir en la forma en que nuestra psique gestiona e interpreta la energía y la función de cada signo. Nuestra trayectoria de vida, el contexto del que estemos hablando, nuestra programación inconsciente, algo muy importante, las dinámicas del inconsciente familiar al que estamos vinculados, la forma en que hemos sido educados, la cultura en que vivimos, etcétera, etcétera. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros a fin de cuentas? Se dice, por ejemplo, que Acuario es provocativo, rebelde, rompe moldes, que va en contra muchas veces de lo establecido. Pero, ¿cómo expresa la función Acuario una mujer musulmana, por ejemplo, que va tapada, recontra tapada, que sigue reglas y limitaciones de todo tipo que están en su cultura? ¿Cómo lo expresa un japonés? En otro ejemplo, que es una sociedad tremendamente protocolizada, donde la forma de comportarse viene férreamente predeterminada, dictada, ya está establecida. ¿Será eso lo mismo que alguien como tú que ves este video, que quizás no estás en esos contextos, expresaremos todos lo mismo, la función Acuario de la misma manera? Seguramente no. Por lo tanto, son cosas que hemos siempre de tener en cuenta, porque como siempre digo, no hay que olvidar que si vamos en serio en la astrología, trabajamos con personas, no solo con el papelito, no solo con la carta natal. En resumen, entonces, podríamos decir que cada signo es como un instrumento musical, digámoslo así, para que se entienda. Pero la sinfonía, la música, la vas a tocar tú. Más aún, todos en la carta tenemos los 12 signos, los 10 planetas y una distribución determinada. Por eso, a veces se suele recurrir a los arquetipos, porque esto ayuda a aproximarse a posibles potenciales de los signos. Pero incluso en esos arquetipos hay mucha variedad. Un arquetipo de Aries, el más típico, es, por ejemplo, el guerrero. Pero hay muchos tipos de guerreros. Está, por ejemplo, el guerrero impulsivo, el estratégico, el guerrero que sabe cuándo atacar y cuándo retirarse, cuándo no. Está el peleador callejero, el pendenciero, el buscapleitos, el maestro de artes marciales, el guerrero resistente que aguanta todo, el más táctico, el guerrero ágil, el guerrero con un toque filosófico, etc. Y esto es meramente uno de varios arquetipos que pueden ayudarnos a conectar mejor con lo que podríamos tomar como una descripción de parte de la función ariana. Además, obviamente que Aries no se agota en ese arquetipo. Por eso que reducir todo a decir todo esto y mucho más a decir Aries es impaciente y peleador
es justamente eso, un reduccionismo, que como mucho nos habla de alguna posible característica que podemos haber atribuido a lo ariano, pero que a la vez nos va privando, si nos quedamos enganchados, si nos quedamos pegados en eso, nos va privando de comprender a fondo la función a la que se orienta el signo, que es lo esencial. Y así entonces se nos puede hacer más difícil distinguir justamente dicha esencia del signo detrás de sus múltiples potenciales de manifestación cuando ha pasado por este procesado psíquico. Ante esto, a veces uno podría decir, pero sí, mira, ¿sabes qué? Yo conozco varias personas que tienen signo solar, por ejemplo, Tauro, para no hablar de Aries otra vez, y sí, se la pasan disfrutando de los sentidos, se la pasan en las comidas, les gusta meterse en la comida, hacer detallito ahí, los masajes, los placeres, se la pasan, digamos, en eso. O conozco a varios con signos solares Sagitario y les encanta viajar ahí, salir de aventura. O cuando hablan de sus creencias, hablan como si de verdades reveladas se tratase. O conozco a varios Sol en Capricornio, que lo único que le interesa es llegar al mejor puesto de trabajo o ganar dinero y prestigio. Y bueno, si hablamos de signos solares, lógicamente que el Sol es un pilar fundamental de la carta, por lo que nos va a dar muchas pistas que pueden ser notables. Y cuando uno estudia astrología, está muy bien revisar muchas cartas de personas que uno conozca para distinguir y observar cómo se despliega cada faceta de la carta. Eso es muy bueno. Pero no olvidemos que los potenciales de cada signo no se agotan en un conjunto de características y que estas van a depender mucho de la persona que se trate, de su contexto, del resto de la carta también, que no hemos hablado de eso, porque siempre, a fin de cuentas, vamos a mirar toda la carta tarde o temprano, porque un signo o un planeta no es algo que está suelto por ahí, simplemente lo vemos así por motivos pedagógicos, motivos de estudio, pero siempre teniendo esto en cuenta, ¿se fijan? Entonces, en resumen, nunca olvidemos la función esencial, el propósito de cada signo a la hora de revisar, por ejemplo, qué planetas o objetos hay en ese signo, a lo que luego agregaremos la casa y otros elementos que necesitaremos sintetizar y no leer por separado, finalmente. No nos perdamos mucho en las características que le atribuimos a cada signo, sin antes comprender su función y su orientación básica, y sin olvidar que eso no son tanto cualidades de los signos, como reacciones o formas que tiene nuestra psique de gestionar o de plasmar lo que es un signo. Esto es lo esencial. Que Tauro se la pueda pasar comiendo o que Cáncer pueda hacer de papá o de mamá con los amigos, por ejemplo, son comportamientos que podríamos haber visto en personas, pero no es el signo en sí. Es una manera de vivir bajo ciertos contextos y ciertos, digamos, contenidos, una posible manifestación potencial de ese signo. Así que bueno, esto que espero que sirva de invitación a que vayamos más a fondo que los memes, que el humor astrológico, que todas estas cosas que son graciosas, yo también me río con ellas, pero que el tema no se agote ahí porque hay mucho más, mucho matiz, mucho detalle y mucha cosa importante que observar detrás de estas cosas. No nos quedemos solo en la anécdota. Cuando leemos una carta tenemos que buscar adentrarnos en la comprensión de a qué puede apuntar un proyecto de vida, el de la carta natal que estamos viendo de esa persona, qué criterios parecen moverse o predominar en ese proyecto. Y eso requiere de bastante experiencia, bastante estudio, bastante profundización, por supuesto. Porque recordemos que la carta natal nos va a mostrar los posibles despliegues del proyecto de vida de la persona, que es algo bastante más profundo que solo esa anécdota que decía. Sin olvidar, por supuesto, que esta persona y su contexto es la que le va a dar vida a ese proyecto. O sea, no podemos trabajar solo con un papel. Y la carta es una sinfonía de signos. No solo el signo solar, ni solamente sol, luna, ascendente. Nada de eso. Es una mezcla de muchos matices y cada persona es un mundo único e irrepetible. Así que, para finalizar, aprovecho de comunicar que en marzo de 2024 inician nuevamente los distintos niveles del curso anual de astrología, tanto formato presencial aquí en Montevideo, Uruguay, como online desde cualquier lugar. Si te interesa aprender astrología a fondo y con seriedad, además de revisar las bases de la decodificación biológica y de la psicogenealogía, o sea, el estudio del inconsciente familiar, pero todo aplicado al quehacer astrológico para trabajar con casos de estudio, toda la información va a estar en diciembre en mi blog y en las redes, pero puedes consultar por privado, se te envía la información, incluso si lo deseas puedes ya inscribirte. Así es que, sin más que decir, voy dejando este video hasta acá y les mando un gran abrazo allí donde estén. Chao, chao.